Bueno, buen día, ¿cómo están? Estamos en otra transmisión de Rareza Magnética. Benja, ¿cómo estás? Belén, Gastón. Buenos días. Bueno, hoy 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, que fue la batalla de Vuelta de Obligado en 1845. Fue un acontecimiento muy importante para nuestro país que cada 20 de noviembre se conmemora y se celebra el Día de la Soberanía Nacional. En 1845 el Estado Nacional Argentino estaba en construcción. Juan Manuel de Rosas era el gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la entonces Confederación de Argentina. La lucha interna entre unitarios y federales sobre cómo organizar el país era muy intensa, principalmente entre los correntinos, entrerrianos y santafesinos. Gran parte de Gran Bretaña y Francia querían establecer relaciones comerciales directas con esas provincias sin pasar por Buenos Aires, ni reconocer la autoridad de Juan Manuel de Rosas. Bueno, ya hablando de otros países, Francia, Inglaterra y la provincia de Buenos Aires tenían constantes conflictos diplomáticos. Las potencias presionaban a Rosas para que pusiera fin a la guerra con la banda oriental, que hoy vendría a ser Uruguay justamente, y quitara las trabas al libre comercio y sus medidas aduaneras que protegían los productos nacionales. Obteniendo así la libre navegación de los ríos, los europeos podrían recorrer sin problemas el río Paraná y así apoyar a Corrientes, que era la provincia enfrentada al gobierno de Rosas. Esto permitiría además que Montevideo de Uruguay pudiera comerciar tanto con Paraguay como con las provincias del litoral. Es como que querían hacer un libre comercio, y para eso tenían que enfrentarse a las medidas de Rosas. Los usaban como puertos a estos ríos para poder dispersar sus mercaderías, por así decirlo. Bueno, Mario O'Donnell, un historiador, decía que la intervención anglo-francesa tenía claros motivos económicos. Los europeos deseaban expandir sus mercados utilizando sus nuevos barcos de guerra a vapor que les permitían internarse en los ríos interiores sin depender de los vientos. Eran barcos avanzados para esa época. A comparación de los demás. Claro, de los demás países. Era una de las mejores potencias en ese tiempo, Inglaterra. Así que, bueno, para eso necesitaban intervenir en el conflicto armado entre el argentino y Uruguay, a favor de los orientales. También independizar Corrientes, Entre Ríos y Misiones formando un nuevo país, la República de la Mesopotamia, que haría del Paraná un río internacional de navegación libre. De esta manera, además, podrían llegar a Paraguay, obtener algodón barato y de buena calidad, necesario para las heladerías británicas y también base a su revolución industrial. Claro, el paso que tenían en ese tiempo. Era justamente para expandir el comercio nada más, pero pasa que como los beneficiaba tanto, hacían de todo como para que se pueda lograr. Claro. Era todo tema de estrategia también. Obvio. Bueno, en medio del conflicto económico entre Buenos Aires y el litoral y la lucha política por encabezar la Organización Nacional, en marzo de 1845, Justo José Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, derrota al oriental Fructuoso Rivera, quien era el gobernador, en India Muerta. El triunfo federal parece definitivo, por lo cual las grandes potencias deciden intervenir, bloquean el puerto de Buenos Aires en el mes de septiembre e ingresan por el río Paraná en noviembre, violando nuestra soberanía. Bueno, justamente como no lo pudieron hacer como por la manera que ellos querían, lo hicieron igual. Lo hicieron ilegalmente. Exactamente. Claro. A la fuerza, por así decirlo. Sí, querían armar conflictos también. Claro. Porque como sabían que Argentina era un país débil, por así decirlo, en armamento. Sí, en armamento, en materia militar. Sí, en materia militar. Claro. Eran menores a ellos, obviamente ellos querían atacar primero. Entonces, armaron toda una estrategia que la verdad resultó y no resultó, porque al principio lo dejó a Argentina como si fuera... los dejó choqueados, pero después Argentina, con el paso del tiempo pudo ir tomando control. Claro, y así hacer que ellos se fueran del país. Bueno, el 20 de noviembre de 1845, soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés, que lo que pretendía era colonizar los territorios de nuestro país. Pero el gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia y logró impedirlo, así que justamente no le salió bien. Las fuerzas invasoras lo que buscaban era ingresar por el Paraná.
Sin embargo, las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se anticiparon en un estrecho recodo de ese río, la Vuelta de Obligado. En el distrito bonaerense de San Pedro colocaron 3 gruesas cadenas de costa a costa sostenidas sobre 24 barcazas para cerrar el paso. De esta manera, además, podrían provocar bajas en soldados y marineros durante el tiempo en el que cortaran las cadenas. Entonces es como que momentáneamente pusieron esas cadenas como para impedir y después como que tomar riendas del asunto y hacer como un plan, digamos. Claro. Fue algo momentáneo. Claro, pero le sirvió bastante. Cadenas, claro. Sí, porque bueno, eso hizo que frenaran los barcos, que no llegaran más los barcos franceses ni de Reino Unido. Entonces, actuaron bastante rápido. Claro. Estuvo bien ahí en la Argentina en armar una estrategia, aunque parezca débil, que sea fuerte, por así decirlo. Sí. Como que los retiene por un tiempo y los retuvo bien, así que Claro. la verdad. Y ahí pudieron, bueno, tomar bastante ventaja sobre ellos. Y como, bueno, dice ahí, ellos atacaron desde la lejanía a los barcos. Por parte también ayuda de esas cadenas que pusieron entre barcazas. Sí, y bueno, el número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en cantidad y modernidad de su armamento a las argentinas, que sin embargo no se amedrentaron y pelearon durante 7 horas, dejando una baja 10 veces mayor a la que las tropas nacionales. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? O sea, Argentina es un país bastante atrasado en lo armamentístico a comparación de las demás, de los demás países, claro, potencias. Y bueno, igual, bueno, como dice, ¿no? Se puede hacer un mayor número de bajas. Eso está bien. Bueno, a pesar de la heroica resistencia de Mansilla y sus fuerzas, la flota extranjera rompió las cadenas y se adentró en el río Paraná. Era algo que se iba a esperar, porque, bueno, como era una estrategia que no iba a durar mucho tiempo como... Era de retención, claro, fue temporal. Claro, no iba a durar mucho tiempo, porque en cualquier momento eso... sabían, los ingleses y los franceses sabían cómo salir de esa situación. Sí. Entonces, bueno, si bien lograron cortar las cadenas, se encontraron con nuevos ataques en San Lorenzo y Tonelero, que aunque no les generaron daños significativos, los obligaron a vivenciar la hostilidad de la defensa nacional. Bueno, como dijimos. Lograron cortar las cadenas, pero igual... Era un plan tras otro. Claro, es como que llegamos a hacer una defensa, pero la verdad que no fue una defensa como súper importante. Fue una defensa pequeña, tras otra. digamos. Claro, sí, es como que para eso podía llegar a funcionar, pero no era algo como que los íbamos a vencer, porque no teníamos la capacidad. Pero por lo menos ahí la inteligencia argentina perduró. Porque, por ejemplo, ellos sabían que eso en cualquier momento no iba a durar. Entonces armaron plan y así armando un ejército, digamos. Claro, y poder ser más rápidos que los demás. Porque ellos no pensaban que eso iba a ser que iban a hacer eso al tiempo en que ellos rompían las cadenas. Claro, sí, obvio. Claro, fue como una manera de contraatacar, por así decirlo. Claro. Cuando rompían las cadenas, de estar preparados. Claro. Bueno, tras la derrota en Vuelta de Obligado, la expectativa comercial para Francia y Gran Bretaña no fue lo que esperaban y regresaron sin cumplir el objetivo mercantil. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, mientras que los franceses lo hicieron al año siguiente. Los tratados de paz recién se alcanzaron en 1849 y 1850. Bueno, el acontecimiento sirvió para reafirmar y garantizar la soberanía nacional y quedó grabado en la historia como un símbolo de independencia y libertad y unidad nacional. La soberanía es el poder de cada estado de gestionar su sistema de gobierno, su territorio y las leyes que se rigen en la vida de su población. En el siglo pasado, nuestro país se vio en múltiples oportunidades en la situación peligrosa de perder su soberanía. Obviamente, Argentina, como era un país que recién se estaba creando, porque era nuevo, recién se había independizado, era muy débil. Entonces, otros países que eran potencias, como que veían esto como una escapatoria de poder colonizar y poner sus creencias otra vez, porque obviamente el país al ser débil queda más expuesto a todas estas intervenciones, por así decirlo. Es como que la tuvimos que hacer bastante bien para no perder nuestra soberanía, porque tuvimos como muchas veces que era lo más posible, no era como que lo más posible era vencerlos.
Claro. Las teníamos que súper ingeniar porque no teníamos muchos recursos en comparación. Claro, era un tema de salir y bueno, y que pase lo que pase. Y bueno, en cada batalla se encontraba en peligro ese de poder, autodeterminación que teníamos. Podíamos perderlo como no. El Claro. Estado argentino ejerce su soberanía jurídica y política en cada decisión que busca nuestra autodeterminación, en lo económico, en lo social y en lo cultural. La soberanía se percibe en conjunto, nace con la actitud de cada uno de nosotros, siempre que se tienda a nuestra autonomía como personas, para que se refleje en nuestra autonomía como país. Es como si sos argentino, vas armando Argentina, por así decirlo. Claro, Es como una teníamos todos frase. como que aportar para reafirmar nuestra posición, justamente. Claro, Claro, tipo toda nuestra autodeterminación que tenemos, o sea, lo demostramos ahí, por decir así. Ujú. Y más antes, cuando teníamos todos Claro, estos sí, más problemas. antes. Bueno, un lugar donde pueden conocer más sobre este tema es el Museo Histórico Nacional, MHN serían las iniciales, que custodia testimonios relevantes de la Vuelta de Obligado. Claro, esto es más para los que quieren conocer más sobre el tema. Y está bueno, Sí. aparte es como más didáctico. Claro. claro. Uno- Y así saber más sobre historia nacional. También, es como más fácil también de aprender, porque es como que te vas entreteniendo. Claro, Claro. en un museo podés ir viendo todo. Uno de los más destacados es la bandera de la Confederación Argentina, que fue tomada por los franceses en combate. Esta bandera mide 4 metros de largo por 2 metros 90 de ancho, de lana, formada por 2 bandas azules oscuro y una blanca, con un sol rojo en el centro. Fue entregada en 1997 por el entonces presidente de Francia, que era Jacques Chirac, al gobierno argentino. Otra de las piezas relevantes es el sable corvo de San Martín, pieza icónica de la libertad sudamericana y que además fue entregado por el propio San Martín en su testamento a Juan Manuel de Rosas por los hechos acontecidos en la defensa del puerto de Buenos Aires. Por eso está bueno ir a ver los museos, porque es como que tenés ejemplos más claros. Claro, es más... Cosas materiales que, como que te Claro. ayudan a vivenciar el hecho, digamos, Claro. de alguna manera. Además, Claro. Bueno, como ciudadanos está bueno que conmemoremos este día, el 20 de noviembre, y por lo menos tengamos como una noción de lo que pasó, por más de que no podamos vivirlo o empatizar tanto como los demás que lo tuvieron que vivir en las épocas anteriores. Así que bueno, eso fue nuestra transmisión del 20 de noviembre. ¿Qué les pareció? Bueno, la verdad que estuvo bueno porque podemos como charlar acá y ver como Y en contarle a planos los generales que nos ven. todo esto que tenemos que tener en cuenta. Claro, también para reflejar un poco la memoria, ¿no? Sobre la historia de nuestro país. Claro. Esto nos va a ayudar para un futuro y bueno, muchísimas gracias también por ver. Así que bueno, síganos en nuestro Instagram que es rareza.magnética y en nuestra cuenta del curso que es IETXXB-. muchísimas gracias.